Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Eso es que Dios va a hablar grandemente a través de Corintios. Es una iglesia muy hermosa, llena de los dones del Señor, pero lamentablemente la influencia del mundo era más fuerte muchas veces que la misma palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado de eso. 16:11. Es un cántico, es un salmo que entra, yo siempre he dicho, y cuando hablábamos de los salmos, yo explicaba que los salmos no solamente están en el libro de los salmos, sino que en Reyes teníamos salmos, en Crónicas teníamos salmos, en los Proverbios igual, y aquí en Crónicas tenemos un salmo que David dedica, y vamos a hablar sobre lo que representa ese salmo a nivel de la restauración. Primera de Crónicas 16:11, cuando lo tenga, por favor, dígame, Rose, yo te lo había dejado marcado, Rose. Ahí, exacto. 16:11. Así dice la santa y bendita palabra del Señor. Refúgiense en el Señor y en su fuerza. Busquen siempre su presencia. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos permites de estar aquí, en este lugar, para bendecirte, para adorarte, como solamente tú lo mereces, Señor. Te pido que nos hables. Te pido, Señor, que nos dirija. Te pido, Señor, que nos aconsejes. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, cada día formando nuestro carácter, trabajando con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes, como solamente tú desees, Señor, hacerlo. La gloria y la honra es tuya. Puede sentarse, hermano. Mire, yo le digo que no sé si realmente Marta sabía por qué cogió esa porción bíblica, pero lo que vamos a descubrir hoy con esta porción bíblica es algo poderoso. Una cosa brutalmente hermosa. Yo espero que usted lo pueda recibir. Porque esta porción bíblica nace como resultado de cuando David logra por fin llevar el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén. Y es ahí cuando a él le nace escribir, o inspirado por el Señor, le da con escribir este salmo o esta canción. Pero antes de llegar a este punto, a este clímax, vamos a ir un poco para atrás, porque desde el capítulo 11 nos vamos a dar cuenta que David tiene una situación en su reino, en su imperio. Todo el mundo piensa que cuando David fue ungido a los 15 años para ser llamado como rey, su vida se convirtió en una vida de paraíso, en una vida de alegría y en una vida de gozo. Más bien los problemas de David comenzaron cuando fue ungido como rey. Y la zona de confort que había desarrollado David trabajando en el monte con las cabritas y las ovejas, que estaba dispuesto hasta dar su vida por una oveja y enfrentarse a un león, enfrentarse a un oso, no se iba a comparar con lo que ahora le tocaba enfrentar el resto de su vida, que era en un punto pelear con sus propios hermanos israelitas. Y cuando David logra llegar al reino a los 25 años de edad, no llega a un reino unido, llega a un reino dividido. Y para hacerlo más interesante todavía, la familia de Saúl, que era el rey previo a David, consideraba que era su linaje el que iba a tener el llamado a ser rey. Me explico. De los levitas nacen los levitas, de Leví nacen los levitas. De Leví también nace el linaje sacerdotal. ¿Me sigue, verdad? Porque Aarón era levita y la descendencia de Aarón es la que hereda el llamado sacerdotal, según Dios dice en Deuteronomio. Entonces los levitas son los que van a ayudar al sacerdote en el proceso del templo. Por tal razón, ellos pensaban que del linaje de Saúl, de la línea de Benjamín, iba a nacer entonces el rey. Hay un problema. David no era del linaje de Benjamín. David era del linaje de Judá. Entonces aquí usted tiene familias peleando por el poder. Pero esto se pone más interesante. Porque cuando David llega al reino, David no inicia una guerra contra aquellos que no piensan igual que él.
David ha decidido llevar a cabo el reinado que Dios le ha entregado en su mano. David no luchó por el reinado. David huyó. Alabe al Señor. Usted no sabe por dónde yo voy. Eso es lo que me gusta. Déjeme tomar un poquito de té que me trajo Jason. ¿Ah? Amén. Me trajo un chocolatito ahí que está espectacular. Lo voy a dejar para después. David entregó su reinado. ¿Me escuchó? David era el rey respaldado por Dios, mientras había otro rey que había sido nombrado por Dios, pero que había perdido la gracia de Dios y era el que gobernaba el reino. Ahora, ese rey estaba detrás de la cabeza de David porque se sentía amenazado por David. Y David tuvo la vida de Saúl en más de una ocasión en sus manos y siempre dijo, no puedo tocar al ungido de Dios. Nunca buscó la manera de cómo pelear por el reino, nunca buscó la manera de cómo pelear por el reino, sino que entendía que el asunto del reino era algo que solamente Dios daba y entregaba y que él no tenía que luchar por ello. De hecho, la historia nos dice tanto que es así, que cuando Saúl insiste en quitarse la vida él mismo, y tan cobarde fue que ni tan siquiera a eso se atrevió, se abalanzó sobre la espalda de uno de sus súbditos, y es ese que le lleva la corona de Saúl a David y se la pone a sus pies, y le dice, ya aquel que usurpaba tu poder acaba de fallecer, y él estaba esperando que David le diera una recompensa, y la recompensa que David le dio fue matarlo, porque se atrevió a tocar al ungido de Dios. Y llegó el tiempo de que David fue nombrado. Las tribus llaman a David y lo nombran. Y en esta porción histórica, mientras que ellos están luchando, la descendencia de Saúl, por tratar de mantenerse peleando con David, David quería que el arca del pacto dejara de estar en casa de Obed-Edom, sino que todo el mundo tuviera acceso al arca del pacto, a la presencia de Dios, y estaba enfocado en mover el arca del pacto al centro de Jerusalén. ¿Sabe usted con qué propósito? No va a hacerse el rey más poderoso, no para creerse superior a nadie, sino para unificar a los israelitas, que eran una familia. No era para dividir, era para unificar. El pueblo tiene que estar unido, no dividido. Y David nunca usó su poder para destruir a nadie en este momento histórico. En este momento histórico. No se me adelante a lo que ocurrió después. Vamos a analizar en este momento histórico. David está de fiesta porque ha logrado que el arca del pacto esté en el medio del pueblo. En otras palabras, ha logrado que la presencia de Dios esté accesible a todo el pueblo. Santo sea tu nombre, Señor. Producto de eso, luego de que ocurren un montón de escaramuzas, el bando contrario empieza a autodestruirse a sí mismo. Las familias que querían atentar contra David empiezan a matarse entre ellos. Y aquí es que viene parte de la enseñanza de hoy, hermano. Hay veces que hay cristianos que se sienten contentos y le atribuyen a Dios el que atacó a aquel que conspira contra ti, porque era una amenaza para ti.
Así que Dios cogió y le arrancó la cabeza a tu enemigo y tú estás contento por eso. Porque Dios peleó por ti. ¿Cómo es? Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no tocarán. Y la gente se goza. Y no entiende lo que el texto significa, pero alaban al Señor. David no estaba pendiente a eso. David quería adorar al Señor. Pero como te digo sur, te digo norte. ¿Sabe qué yo he aprendido en la vida? Que la naturaleza de las personas que son llenas de dolor, llenas de miseria y llenas de amargura, por más que se esfuerzan en sí mismos en florecer y en procurar manifestar un aroma que agrade a los demás, tarde o temprano ese aroma toma un mal olor y se convierte en una peste. Porque es la naturaleza de la persona. La vida me ha enseñado que tú puedes manifestar muchas cosas, pretender algo que tú no eres, pero tarde o temprano tu naturaleza saldrá a la luz. Y hay personas que por más que tú trates de darle la mano, por más que tú trates de ayudarlo y por más que tú trates de inspirarlo y de apoyarlo, tarde o temprano te van a morder la mano. Mi bisabuela decía que hay seres humanos que son como gatos. Que el gato, cuando usted le dé el plato de comida, inclina el rostro para no agradecerte, según decía mi bisabuela. Lógico, naturalmente es otra cosa que ocurre. Pero mi bisabuela decía que hay seres humanos que son así. Que por más que tú le das de comer para no agradecerte, siempre miran hacia el piso. Porque permíteme decirte que una de las cosas o cualidades que no se manifiestan en muchos cristianos, que deben de manifestarse, es el ser agradecido. Y hay cristianos que no son agradecidos. Por eso yo siempre le digo a la iglesia que usted tiene que estar siendo agradecido aún con las personas que están en tu alrededor. Porque le damos gracias a Dios, pero no al hermano que me dio la mano. ¿Me sigue? No, yo estoy en agradecimiento con Dios. Le agradecemos a Dios. Porque don Juan vino y me suplió para la gasolina cuando yo no tenía. Gracias a Dios. Pero le diste las gracias a Juan. ¿Por qué no dice gracias a Dios porque usaste a Juan para hacerle bendición para mi vida? Ah, porque no le quieres deber nada a Juan. Eso es correcto. ¿Sabe cuál es el problema? Que como muy bien dice en la carta según Juan, ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios a quien tú no has visto y a tu hermano que tienes al lado tuyo no lo amas? Eres un hipócrita. Alaba al Señor. Pero no estamos en esa hoy, estamos en restauración. Pero quiero que tú comprendas que todas estas personas, a diferencia de David, David quería agradar a Dios. Y esto lo que querían era el poder para autocomplacerse a sí mismo y vanagloriarse a sí mismo. Y su propio pecado le alcanzó. Mientras David estaba concentrado en adorar al Señor y presentarse en agradecimiento delante del Señor. ¿Por qué? David tenía el ejército y el poder en sí mismo para ser rey de Israel. Permítame decirle que no. David no podía contra el reino de Israel. Entonces, ¿qué siempre reconoció el rey David y por lo cual no habrá otro rey como David? David tenía claro que lo que él había alcanzado había sido porque Dios se lo había entregado, no porque él se había esforzado. Hoy en día nos enseñan la autorrealización en las iglesias. Esfuérzate, ayuna, concéntrate, entrégate al Señor totalmente para que verás lo que Él te va a entregar a ti. Y nos enfocamos en dar lo mejor para que Dios me honre en mi fidelidad. No lo hago simplemente para agradarle a Él, porque Él es la fuente de mi vida y sin Él no soy nada. Estoy en una negociación constante con Dios. David no era así. La restauración en tu vida no ocurre porque tú ayunes o ores o leas la palabra. La restauración en tu vida va a empezar a ocurrir cuando tú empieces a obedecer a Dios
y amar a Dios con todo lo que tú eres. Porque lo que tú eres se lo debes a Él, porque cuando vienes a la palabra o a la iglesia, te das cuenta que tú no eres un accidente. Tú naciste porque Dios te dio la vida. Y desde que eras un embrión, Él te pensó, Él te calculó, Él sabía quién tú eras, Él sabía lo que Él deseaba para que tú fueras. El problema fue que en el lugar que creciste, las circunstancias te llevaron a tú tomar tu vida y alejarte de la presencia de Dios. Y cuando vienes a la iglesia, te das cuenta que siempre estuviste en el plan de Dios, tu vida toma sentido. Tú no eres un accidente. Stephen Hawking decía que nosotros éramos los más miserables con suerte, porque nacimos de un accidente. Quizás, lamentablemente, murió cuadraplégico por la condición que tenía, porque él era un accidente, pero yo no. Dios me planificó, Dios me pensó, al igual que a ti. Y cuando te pensó, no te pensó para ser un objeto, te pensó para ser alguien con propósito en un mundo que está sin propósito y sin sentido. Y solamente en Él encontramos ese propósito y ese sentido. Que no es estar sentado en una iglesia, que no es estar ayunando y orando y leyendo la Biblia esperando a que su reino venga. No, es para que manifieste el reino de Dios mediante tu vida desde hoy en adelante que lo has conocido. Alaba al Señor. Así es que la paz de Cristo tiene que estar en ti y tu deseo de adorar a Dios debe de ser una muestra externa de tu relación con Él. Que no se va a manifestar que tú siempre vas a estar feliz y contento como una Pascua, porque ni aún la Pascua están siempre coloradas. Porque cuando la temporada pasa, ¿qué pasa con la hoja de la Pascua? ¿De qué color se pone? Verde. Y se le caen las hojas y se pone horrible. Y de repente, como el ave fénix, nacen hojas verdes y cuando llega la temporada de Navidad se ponen rojas. Así que nadie es una Pascua. Le voy a hacer esta anécdota. Esta mañana cuando me levanté temprano para repasar las notas, Dios mío, me inspiré y escribí 6 páginas. Hacía tiempo que no escribía tanto. Y todo surgió de una anécdota que me hizo Segundo en una ocasión. No se la voy a hacer completa, porque pierdo entonces la predicación. Pero va muy amarrado a lo que el Señor me hablaba en esta porción bíblica. Porque estamos hablando de la restauración. Y cuando, bueno, vamos a la anécdota. Cuenta la historia que esta persona estaba en su casa y en su comunidad de repente ocurrió una creciente de agua. De hecho, lo estamos viendo hoy en día. Cuando el agua empieza a entrar en la casa, a él se le ocurre ir para la azotea de la casa porque es el lugar más seguro que puede encontrar. Y era el lugar más seguro, porque llegó un punto que el agua cubrió parte de la casa, excepto la azotea. Estuvo toda la noche orando y pidiéndole al Señor que por favor lo salvara de la muerte y que protegiera su vida. Y estuvo orando y amaneció sin garganta, clamando al Señor para que Dios tuviera misericordia de él. Tempranito en la mañana viene un bote con un altavoz gritando, buscando personas a las cuales ayudar. Ven a la distancia que ya casi se acercan y le hacen saber al Señor que por favor venga, se monte en el bote para llevarlo seguro a un lugar donde se están ubicando todos los refugiados en lo que la corriente baja nuevamente. La persona empieza a citarle el Salmo 91 diciéndole que Dios tendrá cuidado de él, que Dios enviará sus ángeles por él, que él está protegido y que está esperando que Dios venga a cuidarlo y a salvarlo de aquella crisis. Después de estar casi 2 horas tratando de convencer a la persona que viniera, deciden moverse porque hay otras personas que necesitan ayuda y continúan. Tiempo más después viene un helicóptero y le tira una escalera y con el altavoz le implora por favor que se monte en la escalera para salvarlo. Y el caballero insiste en que no y le recita la Biblia con los versículos que le acabo de decir y otros adicionales como el Salmo 23, diciendo que Dios tendrá cuidado de él y que no necesita que nadie venga a darle la mano. Antes de irse, el helicóptero
El piloto le advierte y le dice que viene una crecida mayor y que si no se va en ese momento, aquellos rescatistas se tienen que mover por lo que viene después. El caballero dice que no porque Dios iba a salvarlo. Se fue el helicóptero. Horas después subió la crecida y aquella persona perdió su vida. Cuando abre sus ojos, lo abre en un lugar que no recibe la paz ni la alegría que la Biblia prometía. Y se decía para sí mismo, aquí hay algo que no está bien. Y puede percibir una especie de ángel que está como velando aquel lugar y se le acerca y le pregunta dónde está, pero él no le responde. Al pasar el tiempo de estar en aquel lugar y buscando cómo escapar, viene alguien y lo busca y lo lleva a otro lugar. Y en ese lugar siente la paz que la Biblia hablaba. Pero es como un tipo de tribunal. Y no entiende qué hace en este lugar. Y puede notar que en el tribunal sentado hay un hombre que brilla tanto que sus ojos no lo pueden percibir ni ver. Sí nota que en sus manos hay como que unas heridas. Así que identifica y concluye que es Jesús. Exactamente es Jesús. Pero de repente todo cambia y Jesús se acerca a él. Porque él está preguntando qué hacía él ahí si él era un siervo de Dios. Jesús se acerca y lo mira a los ojos. Y le dice, hijo, desde el momento que tú clamaste, yo escuché tu clamor. Y envié un rescatista por ti. Pero tú no obedeciste y no te fuiste con el primer rescatista. ¿Sabes por qué, hijo? Porque es mejor obedecer que los sacrificios. Y él dice, pero maestro, yo era fiel a ti en la tierra. Yo nunca te fallé, fui obediente a tu palabra. Y él le dice, pero sin embargo, envié el helicóptero y continuaste haciendo lo mismo, desobedeciendo lo que yo hice para tratar de salvarte. Entonces al final él dice, pero ¿por qué yo no estoy en tu presencia? Y el maestro le dice, porque el tiempo de tu vida lo determino yo. Yo tenía planes con tu vida, yo tenía proyectos con tu vida, yo quería tocar a otros con tu vida, pero tú te empecinaste en hacer lo contrario y violentaste el acuerdo que yo tenía para darte más vida e impactar a otros. Tú mismo decidiste terminar con tu vida. No puedes estar en mi presencia si eres un desobediente. Eso lo desarrollé un poquito más, que cuando lo tenga se lo voy a compartir y me deja saber si le ministra. A mí me ministró. ¿Qué te quiero decir? Que la palabra del Señor nos dice que Dios quiere restaurar tu vida. No es en tu tiempo, no es como tú quieras, no es como tú determines. Ya Él determinó restaurarte. ¿Cuántas veces le he dicho a la iglesia, deja de estar ayunando, deja de estar orando, deja de estar leyendo la palabra, siéntate a escuchar la voz de Dios que te quiere hablar, calla los ruidos internos que hay en ti, deja de estar diciendo que te tienes que esforzar por algo que aunque te fuese no lo vas a alcanzar porque ya Dios te lo dio. Recíbelo. 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 ¿Cierto o falso, Luciano? Ya Dios te lo dio. La salvación, no hay nada que tú hagas que te haga merecedor de ella. Ya Dios te la dio. Pero queremos poner tantas. No. Tienes que ayunar 40 días. Ven. Y si llegaste a la iglesia, no, chacho, no. Y ahora tú estás en la iglesia, papá. Ya las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. ¿Verdad? Eso es como que usted embarazó a su esposa y al otro día ya usted espera el chamaquito. Eso no es una cigüeña. La cigüeña es una fábula, ¿sabes? Eso no existe. Los nenes no llegan por cigüeña. Los nenes no nacen de la cigüeña. Tienen un proceso de formación que son 40 semanas. Y cuando nacen con un propósito, nacen llenos de vida.
Tu aportación fue preservar y guardar esa semilla que Dios colocó en tu vientre. Ayer, mis hijas, usted la ve así, pero tienen la musiquita por dentro. Entonces, la mayor, Nicole, me quiere entrampar. Porque yo estaba viendo Facebook en la página de la iglesia y hay un reel donde una pareja se hacen una pregunta entre ellas. Entonces van a preguntarle a sus esposos, ¿quién llega primero? ¿El niño o el esposo? Y los hombres empiezan a tartamudear, no pueden contestar de manera precisa, dar vuelta porque no quieren enfrentar a sus esposas. Y mis hijas me dicen, papi, ¿quién llega primero, el hijo o el esposo? Le dije, bebé, ¿qué llega primero, el huevo o la gallina? La gallina es un organismo mayor, llega primero la gallina, luego nace el huevo. Primero llega tu esposo, luego llegan los hijos. No, papi, porque los hijos son primero que el marido. Están equivocadas todas. Ese es el orden que la sociedad te ha enseñado. Pero el orden es que el esposo llegó primero, luego vienen los hijos. Porque al final del camino, tú como madre diste tu alma, cuerpo y espíritu por tus hijos, y cuando los hijos se casan, no los quieres dejar ir porque son tuyos. Y el Salmo dice que los hijos son saetas. ¿Qué son saetas? Son flechas que usted las forma y cuando crece usted las lanza y deja que vivan. ¿Y quién se queda contigo? El viejo que tú estás rechazando. No, eso es un ángel. Estamos en la restauración, pastor, y eso es parte de la restauración. ¿Qué te estoy diciendo? Que cuando no entiendes el propósito de Dios, estás escopeteando. Cuando hablo de escopetear, es el fallo mecánico que ocurre en un carro cuando uno de los pares no está haciendo el trabajo que debe de hacer y el carro suena como si fuera una escopeta. ¡Pum! Y si usted se asusta, es porque el carro no está funcionando como debe de ser. Hay veces que en la vida cristiana estamos escopeteando espiritualmente porque no entendemos el propósito de Dios en nuestra vida. Deja de estarte esforzando por agradar a Dios. Ya tú le agradaste a Dios. Esfuérzate en obedecerle. ¿Te digo algo? La obediencia empieza con aprender a ser feliz. La obediencia empieza cuando aprendes a experimentar la paz que ya Dios te ha colocado a ti. No empieza dejando de fumar, dejando de beber, dejando de esto. No. Deja eso. Porque al final del camino lo que tú vas a cambiar va a ser por la relación que tú tengas con Dios. Y tú mismo te vas a dar cuenta, eso lo haces tú. No un hombre encima de ti, no una mujer encima de ti. Nace del espíritu, de la transformación que el Espíritu Santo va haciendo en ti. Porque a la medida que te enamoras del Señor, David tuvo que aprender a enamorarse de Dios. Le tomó 10 años. Y cuando lo entendió, Dios restauró un reino que le entregó en su mano para que gobernara. Y como yo siempre digo los martes, los israelitas de hoy, del 2023, no reconocen a un rey más grande que David al día de hoy. ¿Me sigue? Eso fue lo que Dios hizo con ese hombre. ¿Tú quieres ser grande en Dios? Aprende a ser pequeño y a someterte y a obedecer en Él y prepárate para las cosas que Dios va a hacer contigo. Y el legado que Dios dejará en tu familia. Deja de estar haciendo tanto bendito ruido. ¿Quieres que Dios sane tus heridas? Aprende a obedecer al Señor. Déjate amar. Déjate amar.
Deja de estar mordiendo al Espíritu Santo cuando va a ayudarte. Déjate amar. Déjate amar. ¿Sabes qué? Todo ser humano necesita sentirse amado, valorado y respetado. ¿Qué tú crees que hizo Dios por ti en la cruz del Calvario? Te escupió la cara. Te acusó de haberle causado las heridas. Te acusó de los latigazos que recibió por culpa tuya. Te lo echó en cara. O simplemente te dijo, lo hago porque te amo. ¿Cuántas veces el diablo te dice, tú no sirves para nada, nadie te valora? Y cuando tú miras tu vida, mira todas las situaciones desastrosas, mira cómo tus padres te trataron, mira cómo la vida te ha tratado, mira las circunstancias nefastas de tu vida y tú dices, Dios mío, pero ¿para qué yo vine a este bendito mundo? ¿Para sufrir? Y Dios te dice, tú no viniste para sufrir, hijo, tú viniste para vivir y vivir en abundancia. Ven a mí y te voy a dar vida en abundancia. Y en el momento que que llegamos al Señor, a su presencia, desde ese momento el Espíritu Santo empieza a llenarte de sentido de vida, sentido con propósito, una vida con propósito. Tú naciste para adorar al Señor. Adorar al Señor no es estar como los israelitas con el rollo de la ley aquí pegado y aquí para medir los pulsos del corazón que vaya acorde a la adoración al Señor, mas su corazón está totalmente apartado de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no quieren obedecer a Dios. Quieren obedecer a Dios a su manera, a su gusto y estilo de cómo hacerlo. Y Cristo, ¿qué Cristo le dice a los discípulos? Vamos, la clase de hoy. Tú puedes hacerte a ti mismo trigo. ¿Quién te hace trigo a ti? El Señor. Entonces, esa que yo le he explicado, la humildad se habla o se vive. Te tengo otra. El amor se habla o se expresa con acciones. Y cuando tú amas algo, que tú lo amas, lo anhelas, ¿qué tú haces con eso que tú amas y lo anhelas? Siempre quieres cuidarlo, siempre quieres protegerlo, siempre quieres proyectarlo, pero no con palabras, sino con acción. No está mal decir que te amo, no me malinterprete. Pero yo no te puedo decir que te amo cuando tengo un bate en la mano mientras te estoy golpeando. Yo no te puedo decir que te amo cuando tú no haces lo que yo quiero que tú hagas. Y como no haces lo que yo quiero que tú hagas, pues entonces te tengo que dar 3 golpes para que tú entiendas que yo sí te amo. Eso no es amar, eso es tiranía, eso es agredir, eso es atropellar. El que ama, ama, aunque no reciba a cambio nada, porque solamente ama como Dios ama, que es entregando todo sin esperar nada a cambio. Pero para amar a ese nivel tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que va a llenar esos vacíos que hay en ti, de buscar validación en fuentes externas. Y vas a entender que ya Dios te validó, vas a entender que ya Dios te amó, vas a entender que Dios tiene un propósito con tu vida y tú caminas hacia ese propósito e inspira a que otros hagan lo mismo. Y si alguien te falla, tú no te vas a desenfocar porque es natural que esa persona falle, pero tú sabes quién tú eres en Dios y seguirás caminando al propósito de Dios en tu vida. Y eres una flor andante. Todo lo que tocas lo perfumas. Eres un tintillo del campo florecido. ¿Vio eso? Hoy estoy poeta, se me pegó lo del pastor Ernesto. Ya mismo saco la guitarra y empiezo con la bohemia. Hermoseamos nuestro entorno, perfumamos el entorno, no con palabras, sino con perfume caro, sino con nuestro estilo de vida. No somos diferentes porque tenemos una falda que nos llega al tobillo.
Somos diferentes porque nuestra vida muestra la diferencia. Amamos sin esperar nada a cambio. Y creemos en aquellos aun cuando ellos no crean en ellos mismos. Y amamos tanto que si alguien no se desea ayudar, aún así lo seguimos amando y le damos su espacio, esperando que algún día Dios lo toque. Amamos tanto que tenemos la capacidad de decir perdón las veces que sea, hasta por cosas que no tenemos que pedir perdón, y la gente se sorprende y dice, ¿pero por qué tú pides perdón? Porque yo considero que tengo que pedir perdón. Porque así es como Dios me ha formado. Porque así es como es Dios. Dios perdona sin tú haberle pedido perdón. ¿Usted quiere otro ejemplo? ¿Usted recuerda a aquel joven, el mal llamado el hijo pródigo, que estaba en la mayor inmundicia de su vida, en la pocilga? ¿Alguien aquí ha estado en una pocilga alguna vez? Donde comen los cerdos y donde viven los cerdos. Gracias, Aide. ¿A qué huele eso? ¿A gardenia? Y esa peste se te queda en la piel hasta el otro día. Tú tienes que bañarte como 5 veces para que se vaya. Porque es un hedor bien fuerte. Eso es lo que el texto dice. La gente se enfoca en los cerdos. Para el judío, el cerdo era el animal más inmundo e impuro que había. Lo que Cristo está diciendo es que ese joven llegó a lo más impuro y a lo más inmundo que un ser humano podía llegar. Y el texto dice, el lenguaje actual, entrando en razón, se acordó de lo que recibía en su casa. ¿Qué recibió en su casa? Amor, cuidado y perdón. Validación. Su padre lo amaba, no importa cómo él era. ¿Y qué dice? ¿Sabes qué? Yo voy para mi casa porque yo sé que mi padre siempre estuvo tan lleno de amor que aún a los esclavos los trataba como uno de sus hijos. No es posible que yo esté en esta condición. Yo voy a ir donde él y le voy a decir, Padre, perdóname y trátame como a uno de tus siervos. Y el texto dice que cuando el padre todos los días estaba pendiente a que su hijo regresara. Y el día que eso ocurrió, salió al encuentro de su hijo. Usted se ha dado cuenta en el texto que el muchacho nunca habló. Lee el texto, lea la parábola. Nunca habló. Lo que él había planificado decir, no tuvo break de decirlo. ¿Por qué? Porque su padre salió a abrazarlo. Su padre salió a amarlo. Su padre salió a aceptarlo. Su padre salió a validarlo. Porque la obediencia de regresar a la casa era más que suficiente para él. Y lo que lo hizo merecedor de que recibiera todo el amor y el cuidado y aceptación de Dios. Lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué entonces te esfuerzas? ¿Sabe usted qué hubiésemos hecho hoy en día? Hubiésemos puesto al chamaco, de hecho, le pido disculpas, esa parábola fue un escándalo. En ese momento que se dio fue un escándalo, porque es una sociedad patriarcal y el padre era un ejemplo de honra y de verdad. En una sociedad de honor y verdad, la honra y el honor era todo, más valioso que el mismo dinero. ¿Ok? Y el padre salió al encuentro de su hijo cuando el tipo le había deseado lo peor al padre, había deshonrado al padre, pero al padre no le importa lo que la gente ya diga o haga. Él salió al encuentro de su hijo. Y no solamente eso, que lo validó cuando le da la sortija. Tú siempre has sido de mi casa, aquí es que tienes que estar. Si hubiésemos sido nosotros, ¿qué hacemos? No, ¿a dónde tú vas?
Ocho, lo mismo que hizo aquel en la casa, que le vino a reclamar al padre que por qué fue tan bueno con este hijo del diablo. Por lo menos ponlo a que camine de rodillas. Porque usted y yo lo hubiésemos hecho para la presencia del Padre. Tú eres loco. No. En esa vestimenta. Hediondo a porquería. No. El tipo venía de estar en la posilga. Que yo acabo de decir del olor de la posilga. Se te queda en la piel el hedor mezclado con el sudor. Con esa peste venía la presencia del Padre. No. Te tienes que bañar. Te tienes que afeitar. Te vas a poner la vestimenta que es, el traje, el gabán, con la corbata, y los zapatos limpios, y el perfume más caro, y tienes que pagarlo tú. Y cuando vayas al Padre te vas a poner de rodillas, y vas a ir comiendo polvo, porque es una muestra de arrepentimiento delante de Dios. Porque así de fariseos somos hoy en el 2023. Seguimos creyéndonos dueño y señor de la presencia de Dios. La iglesia no es dueña y señor de la salvación. La iglesia es el camino y la luz para un mundo que está en oscuridad. Y somos el camino, somos el ejemplo que las personas deben de ver de un Dios de amor y misericordia como David. David no estaba enfocado en las personas que le querían hacer mal. David quería adorar a Dios y Dios lo restauró de una manera sobrenatural. Pudo estar en la presencia de Dios y esto es producto de un cántico que David compuso para que los salmistas pudieran interpretar el cántico de agradecimiento a Dios. David no estaba dando gracias porque el reino se estaba unificando. David estaba enfocado en que tenía acceso todo el mundo a la presencia de Dios. ¿Quieres la restauración de tu casa? Alégrate de lo que Dios está haciendo en tu vida. Alégrate de lo que Dios hará en los tuyos. Y sigue manifestando el amor y el cuidado de Dios, no importa qué. Si tus hijos no quieren seguir tu consejo, síguelos amando. Síguelos apoyando. Porque Dios lo va a tocar, no tú, Dios. Y cuando venga a decirte, no, pero no, tú tranquilo, oye, yo te amo, no venga a justificarte, yo te amo. No estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, quiero que lo tengas claro, pero yo te amo. Y te sigo apoyando. No estoy de acuerdo. Y si quieres escuchar un consejo, con amor te lo voy a dar, eso sí, pero te sigo amando. Pero yo tener rencor hacia ti, que tus actitudes me desenfoque de lo que Dios está haciendo en mi vida, no, porque al final del día, que yo estoy cansado de decirle aquí a las madres, ¿de quién es tu hijo? ¿Tuyo o de Dios? Entonces, ¿por qué tú estás pasando mal al rato y peleando con su marido porque no trata al hijo como usted quiere que lo trate? Voy a tomar un poquito de té en lo que usted lo asimila. A coger más energía. Usted que nos está escuchando, no se asuste, ¿bien? Yo hago esto para que usted haga un reset en su mente y pueda seguir recibiendo la palabra del Señor. Pero en este lugar hay reverencia para la palabra del Señor. Yo le decía a la iglesia esta semana, ¿cuándo era? El martes, que nosotros en nuestra iglesia, la mayoría del culto se enfoca en el estudio de la palabra. Y le decía el martes, entiende el mensaje. Ese es el amor y el respeto que tenemos para la palabra de Dios. Ahora verifique en su iglesia cuánto tiempo le dedican al estudio de la palabra versus cuánto se le dedica a la adoración. Quiero decir algo esto y me lo quiero sacar del corazón porque llevo meses pensando en él y no lo había dicho. Y creo que este es el momento para decirlo. Me da tristeza que los predicadores modernos, sus predicaciones no nacen de un estudio de la palabra, sino de predicaciones que bajan de lugares, que sacan de bases de datos.
que otros prepararon. Eso es engañar y manipular la palabra del Señor. Tú no puedes decir que Dios te reveló algo cuando tú estás copiando la predicación que otro hizo. Y la mayoría de los predicadores de hoy en día, sus predicaciones, dése cuenta que salen de las tablets. Quítele la tablet para que usted vea que dice de dónde la sacaron. Y no fue de la palabra ni de la mente del Espíritu Santo. Que yo sepa, el Espíritu Santo habla a cada iglesia conforme a la necesidad. Y el predicador prepara su mensaje en base a la necesidad de la iglesia. ¿Cómo usted me va a decir a mí que Dios le va a hablar a usted cuando usted va a una base de datos y coge la predicación que ya está ahí? Charles Spurgeon, que era el príncipe de la palabra, decía que esas personas eran ladrones y embusteros del reino. Charles Spurgeon, no pelee conmigo. En un libro sobre sus predicaciones. Y él añade y dice, no está mal que usted tenga una predicación que usted la use de referencia. La palabra de Dios es viva y se repite. Pero de eso, a que usted coja mi predicación para predicarla en su iglesia, eso no es palabra de Dios. Usted es un ladrón. Alaba al Señor. Aquí yo no le robo a nadie. Aquí está la palabra. Y en confianza me puede preguntar por esta predicación un mes después y se la vuelvo a explicar igual. Vamos a hacer lo mismo con eso que leen la predicación que la sacaron de una base de datos. O hacerle 2 o 3 preguntas exegéticas a ver cómo las responden y a ver cómo les va. Alaba. ¿Cómo fue que dijo Celia? Apúntalo para que no se te olvide. Y no crea que yo soy el más que sé de Biblia. El Señor reprenda al diablo. Pero en esta iglesia no te vamos a engañar ni te vamos a manipular. Y los hermanos que llevan tiempo saben qué celosos somos con la palabra. 2, aquí no estamos pendientes ni a diezmo ni ofrenda. Aquí quienes están pendientes a diezmo y ofrenda es Don Neco y ahora le dejo a José también la tarea. Pero es necesario. Porque a mí se me olvida. ¿Cierto o falso, José? Yo arranco por ahí para abajo. Yo lo que quiero es darte palabra de vida para ti. Así que yo no estoy pendiente a lo que usted tenga o no tenga. Tampoco sé quién diezma y quién ofrenda aquí. Nunca he estado pendiente a eso, porque no me interesa. Y Paola lo sabe. Porque lo que me interesa es que tú recibas palabras de vida. Yo lo que quiero es que Dios transforme tu vida. Yo quiero que la relación que yo tengo con Dios tú la puedas tener. Yo quiero que tú entiendas que Dios está donde tú estás. Dios está presente. ¿Sabes qué, hermano? Y ya con esto voy cerrando. El profesor Aníbal Ortiz, en una de sus clases de exégesis bíblica en el bachillerato, nos decía que David era un hombre fuera de su tiempo. ¿Sabe usted por qué? En el Antiguo Testamento, oiga lo que le voy a decir. En el Antiguo Testamento, el único hombre que el Espíritu de Dios siempre estuvo con él y nunca lo dejó fue David. David hablaba con Dios como si Dios estuviera con él. Cuando David se hizo el loco para salvar su vida, David sabía que Dios estaba con él. ¿Sabe cuándo eso le dolió a David? Cuando hizo la atrocidad que hizo con Urías el Tisbita. Y el Salmo 51 nos dice que se sintió el hombre más miserable del mundo cuando le falló a Dios. Sin embargo, ante el público era el rey David, el hombre íntegro que hacía sus sacrificios. Y es en ese salmo que el mismo David dice, a ti no te agradan los sacrificios, a ti te gusta la obediencia. Citando a Samuel cuando le dijo a Saúl, Dios no se agrada de sacrificio, sino de obediencia. ¿Quiere que Dios te restaure y restaure tu casa? Empieza a obedecer a Dios. Yo sé que usted quiere más, pero yo no quiero seguir dando más. Ya me voy. Nos ponemos en pie para orar. Venga los martes y seguimos hablando.
Ese libro de Corintios me tiene loco. Jesucristo. Anthony me llamó, está contento, Anthony. Está por allá gozándose con nuestros hermanos en Waterbury. Brutal. Están gozando por allá. Y creo que hoy iban a presentar a uno de los nietos en el culto de la noche, si no me equivoco. El primero. ¿Producto de qué? ¿Producto de qué? ¿Qué? ¿Qué, Víctor? Amén. ¿Pero producto de qué? De una familia restaurada. Producto de que Vanessa está aquí y la estoy choteando porque es producto de una familia restaurada. Eso es lo que Dios hace cuando usted permite que Dios restaure su casa. La familia de Anthony, ¿dónde estaba? El testimonio de Anthony está ahí. De hecho, lo vamos a desarrollar un poquito más. De hecho, hay otra entrevista que está en el canal que le hicimos en el gimnasio de Jason. Búsquela también, que está en el canal nuestro de Boria Hablamos TV, para que usted vea de cómo Dios restaura las vidas. Ya presentamos a Fabián. Fabián. Amén. Amén. No lo avergüence, ya lo presentamos. Vamos a orar. Nos ponemos en pie. Ponemos en comunión. Señor, te damos gracias en este día.